Hola amigos, bienvenidos nuevamente, soy Andrea. En el video de hoy les traigo cómo elaborar una linda mesita auxiliar para la sala con una bandeja giratoria. Espero les guste muchísimo el video, puedan suscribirse, me sigan apoyando. Un saludo muy especial para todas las personas que se han suscrito hasta ahora a mi canal, las que me dejan sus likes y sus lindos comentarios. Bendiciones para todos desde Colombia. El elemento principal para la elaboración de la mesita es esta bandeja giratoria. Esta la compré en Dollar City, la pueden adquirir en cualquier almacén del dólar. Y vamos a utilizar también estos tres tubos que son tubos cortineros, y pues yo los tengo cortados más o menos a 80 centímetros cada uno. Como pueden ver, ya tengo aquí marcadito la parte móvil de la bandeja giratoria. La dividí en tres partes porque quiero hacerlo pues como un poquito moderno. Y vamos a estar utilizando este pegamento que se llama No Más Clavos para unir los tubos en donde tengo las marquitas de la bandeja giratoria. Es muy fácil el proceso, como ustedes van a ver acá. Miren, el tubo queda exactamente al ancho de la bandeja, entonces ya le hace algo de presión y pues con el pegamento nos vamos a ayudar para irlo fijando. No les aconsejo utilizar silicona caliente, porque pues si quieren que el proyecto pues quede, digamos, durando un buen tiempo, es mejor asegurarlo con un buen pegamento, y este No Más Clavos es excelente. Ya le puse el pegamento, lo único que voy a hacer es sostener firmemente el tubo por algunos momenticos y ya vamos a ver en cámara rápida cómo pegamos los otros dos. Muy fácil, y dejamos secar aproximadamente unas 2 o 3 horitas. Aquí ya tenemos seco el pegamento, entonces ahora voy a estar utilizando cemento blanco para agregarle a esta parte móvil de la bandeja. ¿Por qué voy a agregar este cemento? Porque quiero pues asegurar un poco más, digamos, lo que van a ser las patas de la mesa. Y también quiero darle un poco de peso, porque esta bandeja pues es una bandeja extremadamente liviana, entonces el cemento me va a ayudar a darle peso y pues esto le va a dar estabilidad. El cemento lo voy a dejar un poco líquido, no va a ser como tan espeso, y lo voy a estar agregando con una cucharita en todo este borde por donde coloqué los tubos. Vamos a rellenar toda esta partecita. Con mucho cuidado vamos a ir vibrando, digamos, o sacudiendo un poco la bandeja para que el cemento entre muy bien por todas las partes y asimismo pues nos quede bien cubierto. Vamos a dejar secar luego de esto, de haber aplicado este cemento, aproximadamente unas 12 o 24 horas. La idea es que esté completamente seco y ya ustedes empiezan a notar el peso ya que adquirió la bandeja y pues la consistencia. Lo siguiente que voy a utilizar es esta lata de galletas. Vamos a utilizarla como la base de la parte inferior de la mesa. Voy a estar marcándole por la parte honda, digamos, de la tapa, por el revés de la tapa. Voy a estar marcando con un Sharpie los tubitos que van a ser las patas de la mesa. Entonces voy a marcar alrededor los círculos. ¿Para qué? Para ahorita poder fijar la mesa a esta tapita, que es la que pues nos va a sostener en sí todo lo que es la mesita. Vamos a marcar muy bien, y aparte de que marco los tres punticos, los tres círculos, ustedes van a marcar el centro aproximadamente de cada punto, porque ahí vamos a estar colocando unos tornillos que son los que van a asegurar completamente la mesa. Se marca por el revés, pero la tapa la vamos a estar usando por el lado contrario. Ya les voy a enseñar cómo vamos a utilizar la tapa. Marco por el revés pues porque precisamente me queda mucho más fácil perforar por este lado. Entonces miren, ahí estoy poniéndole los punticos en el centro por donde voy a estar ahorita perforando ya la lata. Miren, así quedó. Es muy fácil, esto que estamos haciendo es muy económico y es un proyecto muy bonito. Con un tornillo de madera que tiene punta y un martillo voy a perforar en todo el centro de los círculos para ahorita poder ya colocar los tornillos definitivos. No necesitamos ni siquiera utilizar taladro para hacer esta mesa, porque pues muchas veces no nos gusta de pronto utilizar el taladro, o hay personas que no lo saben manejar. Entonces es algo que de verdad que nos ahorra muchísimo trabajo el utilizar este tornillito. Miren, ya ahí volteé la tapa
Como ustedes ven, la vamos a usar es por ese lado. En las paticas voy a estar colocando esto, aquí en mi país se llaman chazos, no sé cómo los llamen en sus países, pero los estuve comprando del diámetro del tubo. Ustedes llevan el tubo a la ferretería y le dicen al señor que les venda, pues lo que les digo, aquí se llaman chazos, la verdad no sé cómo se llaman en otros lados, pero que les venda del tamaño del tubo. Mire cómo entran de fácil. No necesitamos tampoco ninguna, digamos, herramienta especial para hacer este trabajo. Así nos va a quedar posicionada la tapa y ahora lo que voy a hacer es fijarla. Ya ustedes notan que pues no se está viendo la bandeja, pero fue que yo retiré la bandeja para poder ir pintándola y haciéndole otras cosas que ya les voy a mostrar más adelante. Estas bandejas giratorias se pueden desarmar muy fácil, traen como una especie de clic y uno les oprime el clic y saca pues la parte para poder trabajar en ella mientras vamos haciendo otro proceso, y además pues es mucho más fácil trabajar así. Miren, acá ya estoy atornillando. Ustedes ahí no están viendo ahorita en este momento claramente cómo va posicionada esta tapa, pero ya que al final les voy a mostrar. Esta es la parte que va hacia el piso, queda por debajo de la mesa. Entonces aseguramos muy bien los tornillitos. Miren, acá ya les estoy mostrando cómo va quedando. Miren, ahí estoy dándoles el giro. Miren, la bandeja no, la mesa va así en esta posición y la bandeja de arriba pues no está porque la retiré. Acá retiré la tapa, nuevamente desatornillé y retiré la tapa porque pues quiero hacerle como una decoración para tapar este Papá Noel que viene como repujado. Entonces lo que voy a estar haciendo es con esta carpeta plástica, voy a estarla pegando con pegante transparente a la tapa. Este pegante y esto que voy a hacer es algo así como un decoupage, pero pues con una carpeta plástica muy económica que ustedes consiguen en cualquier tienda, digamos supremamente barata, a menos de $1. Entonces vamos a estar pegando la carpeta y esta me va a dar pues un toquecito elegante y me va a ayudar también para cubrir pues el Papá Noel que traía la latica, que viene como repujado y pues no me gustó cómo se ve. Entonces vamos a hacer este proceso y lo siguiente que vamos a hacer es dejarlo secar. Esto se deja secar más o menos en unos 40 minutos, ya está completamente seco el pegante. Miren, ahí ya tengo la mesa, esta es la posición de la mesa, falta la bandeja de arriba, vuelvo y les repito, porque ya la separé para ir haciendo en ella pues otro trabajo que ya vamos a ir viendo cómo lo estamos haciendo. Y lo que voy a hacer ahora es utilizar pintura Rust-Oleum metálica de color dorado o de color oro, y voy a comenzar a pintar toda la mesa. Miren, ustedes van a ver el cambio que tiene tan drástico esto ya al estar pintado. Miren cómo se ve de elegante y de linda esa carpeta que pusimos abajo. Aquí tengo la bandeja que ya retiré y lo que voy a hacer ahora en este momento es pintarla. La voy a estar pintando con pintura Rust-Oleum color blanco. Voy a colocarle un poco de pintura, no necesito completamente 2 capas, sino lo suficiente para cubrir. Y ahora voy a estar utilizando un platón con agua y pintura Rust-Oleum metálica plateada y metálica dorada. Vamos a estar colocando en el platón gotas de pintura, no, sino spray de pintura, digamos. Entonces un poco de dorado, un poco de plateado, y vamos añadiendo, vamos a hacer una técnica de marmolizado en agua que es muy bonita. Yo ya se las enseñé a ustedes en unos frascos, por acá arriba les dejo el enlace y en la cajita de descripción. Miren, ahí está la bandeja. Voy a estar sumergiendo la bandeja, la voy a sumergir al contrario. ¿Para qué? Para que pues de una vez la pintura quede completamente adherida. Mire, este proceso es muy fácil. Le puse una bolsita al platón para que no se me vaya a manchar, porque pues si no le ponen bolsita pues se va a manchar. La idea no es dañar nuestras cosas, ni regar de pronto producto por todos los lados, ni desperdiciar. Hay que hacer nuestro trabajo lo más limpio posible, porque así mismo también nos queda de pulido nuestros proyectos. Miren, la dejo ahí un momento, separo hacia los lados de la bolsa la pintura que quedó flotando y retiro. Ya ahí quedó nuestro marmolizado, miren qué belleza, y lo vamos a dejar secar. Ya vamos a ver cómo quedó finalmente. Aquí ya tenemos completamente seco el marmolizado y miren cómo quedó de lindo. Ahora lo que voy a estar haciendo es cubriendo la parte central con un papel que tengo previamente cortado y cinta de enmascarar o cinta de carrocero. Voy a cubrir, como ustedes pueden ver, la bandeja tiene 2 bordes, entonces voy a cubrir solo el borde superior, porque el borde inferior lo voy a estar pintando
para darle pues un toque más bonito y más elegante. Me gusta mucho utilizar esta cinta porque esta cinta no daña nuestros proyectos, se adhiere lo necesario nomás para cuando tenemos que pintar y pues no está arrancando de pronto ya la pintura que tenemos ya hecha con el marmolizado. Cubro completamente. Mírenle lo fácil que es hacer este proceso. No les grabé cuando pinté, pero ya les voy a mostrar la pintura que estuve utilizando para pintar el bordecito de la parte inferior, digámoslo así. Miren, estuve utilizando Rhodes Oleum color oro y ya pinté toda esta parte. Les voy a mostrar ahora sí. En este video, miren, les estoy mostrando ya la parte superior de la mesa sin haber puesto la bandeja que va en esta parte. Ya les voy a mostrar la bandejita. Miren la bandeja ya que está terminada y va a ir en esta posición, va ajustadita en este clic que ustedes ven acá. De ahí fue donde la saqué pues muy fácilmente. Ubico ya la bandeja, presiono. Ahí están ustedes viendo el borde dorado que no les grabé cómo se pintaba, pero pues ahí ya ustedes saben cómo hacerlo. Miren cómo quedó giratoria nuestra mesa y voy a bajar para que ustedes vayan viendo pues ya digamos la mesa completamente terminada. Muchas gracias a todas las personas que se suscriben diariamente a mi canal. Si son nuevos por acá, los invito a suscribirse, a dejarme sus likes, activen las campanitas de notificación para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Este es un canal donde traemos cosas para el hogar, cosas de decoración, muchas ideas nuevas y de verdad que les agradezco mucho todo su apoyo. Saludos desde Colombia, bendiciones para todos.